Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 8 de septiembre de 2025. Estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con los titulares. ¿Es posible que Ecuador concrete un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Caso María Fernanda López, su expareja busca salir de la cárcel en medio de denuncias de irregularidades. Detienen a chofer de bus por manejar en estado etílico. Azuay es la segunda provincia de la sierra con más femicidios. Voraz incendio consumió el patio de venta de vehículos en el centro sur de Guayaquil. Asalto armado terminó en persecución y con un delincuente abatido en Guayaquil. 4 detenidos por ataque armado en instalaciones de puerto de Guayaquil. En lo internacional, Javier Milei sufre una aplastante derrota en las elecciones clave de la provincia de Buenos Aires. Orbán advierte sobre la desintegración de la Unión Europea y el futuro de Hungría. Trump advierte a Venezuela que sus aviones serán derribados. Trump anuncia una visita inminente de los líderes europeos para tratar la guerra en Ucrania. Fotos sobre las imágenes más bellas del eclipse total de luna de sangre. Vamos a iniciar con el desarrollo de estas noticias. Primero queremos agradecer al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestros programas. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Estamos muy cercanos a lograr un acuerdo comercial, señaló textualmente Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su visita a Ecuador el 4 de septiembre del 2025, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa. ¿Qué alcances tendrá este acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos? Marco Rubio informó que los detalles se conocerán en unas semanas, anticipó que serán buenas noticias. Textualmente dijo: yo espero poder tener algo positivo que anunciar en las próximas semanas. Hemos avanzado mucho y ya casi logramos un acuerdo comercial, lo estamos siguiendo muy de cerca y me siento muy positivo al respecto, dijo Rubio. Durante su visita, recalcó las buenas relaciones que al momento tiene Ecuador con Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurría 10 años antes. Hoy el país, según el secretario, es considerado amigo de su nación. Para el economista Javier Suárez, es el momento propicio para que Ecuador busque la firma de un tratado de libre comercio, TLC, aprovechando la buena relación que tiene con Estados Unidos y como parte del compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Textualmente dijo que el mejor argumento para ganar la voluntad norteamericana es posicionar que más comercio significa más empleo, más posibilidades de desarrollo, más empresas, más inversiones que sirvan para contrarrestar el avance de los grupos de delincuencia organizada, la violencia, el narcotráfico e incluso la migración irregular, afirmó el experto. Javier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, señaló que aunque el objetivo no se cumpliría de forma inmediata, sino a mediano plazo, es importante que se aproveche la buena relación con Estados Unidos y se inicie la negociación de un TLC, Tratado de Libre Comercio. Seguimos con las noticias.
Esta primera fue de elmercurio.com.es y ahora Metroecuador nos indica que el caso por el presunto femicidio de María Fernanda López Rodríguez entra en una etapa clave. La Corte Provincial de Pichincha deberá decidir si mantiene la prisión preventiva contra José D., procesado desde junio de 2025. La defensa de la víctima denuncia irregularidades y sostiene que existen pruebas contundentes que vinculan al sospechoso. El lunes 8 de septiembre a las 8:30, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha celebrará la audiencia de apelación a la prisión preventiva de José D., procesado por el presunto delito de femicidio de su expareja, la modelo cuencana María Fernanda López Rodríguez. Además, la medida de prisión preventiva fue dictada el pasado 13 de junio junto con el inicio de la instrucción fiscal de 90 días. La audiencia de formulación de cargos permitió establecer indicios suficientes para abrir la investigación. Según el abogado de la familia, Lenín Solís, se practicaron pruebas periciales como luminol, autopsia forense y toma de versiones. La hija de María Fernanda relató episodios de violencia psicológica, física y patrimonial, mientras que la madre de la víctima advirtió que había alertado sobre los riesgos de la relación con José D. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Por otra parte, el mercurio.com.es nos indica que detuvieron a un chofer, un ciudadano, la mañana del 6 de septiembre de 2025, alertó al 911 sobre la conducta sospechosa de un conductor de bus urbano que circulaba por el sector del polideportivo de la ciudad de Macas, presuntamente en estado etílico, lo que ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros. De inmediato, el EQ 911 coordinó la atención de la denuncia con personal y recursos de la Policía Nacional. A través del sistema de videovigilancia se realizó el seguimiento del vehículo, lo que permitió ubicar la unidad y proceder con la aprehensión del conductor. El caso, que fue registrado a través de las cámaras de ECUA, quedó a cargo de la Policía Nacional para el respectivo procedimiento legal. Continuamos con las noticias y por otra parte, Azuay es la segunda provincia de la Sierra con más femicidios. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, entre agosto de 2014 y junio de 2025, Azuay es la segunda provincia de la Sierra ecuatoriana con las cifras más altas de femicidio. Estas lamentables estadísticas se reflejan en el reciente crimen ocurrido el sábado 6 de septiembre de 2025 en el barrio Cayambe, conocido como zona de tolerancia en Cuenca. Un ciudadano a bordo de una motocicleta llegó hasta un burdel clandestino y le propinó al menos 5 disparos a una mujer. Este crimen conmocionó a la ciudad y reabrió el debate sobre la violencia de género, la presencia de burdeles clandestinos y el uso de negocios para actividades irregulares. Javier Bermúdez, gobernador de la Azuay, confirmó el crimen y argumentó que la mujer falleció por un incidente con impactos de bala. Refirió que se conoce que el presunto autor se dio a la fuga y que los agentes de la Policía Nacional y Fiscalía investigan el hecho. Bermúdez ofreció dar detalles sobre los datos que ya habría recopilado la policía. Solo el día anterior al crimen, el gobernador de la Azuay recibió la visita de John Reinberg, ministro del Interior, quien en su cuenta de X publicó lo siguiente: hoy estuve reunido con Javier Bermúdez, gobernador de la Azuay, con quien revisamos temas de seguridad de la provincia, en especial en las zonas de mayor conflictividad. No obstante, de aquel encuentro no se han conocido detalles por parte del representante del Ejecutivo de la provincia. A escala nacional, de acuerdo con el informe de feminicidios en Ecuador de la Judicatura,
de agosto de 2014 a junio de 2025, se contabilizaron 1.132 casos de feminicidios y otras muertes violentas de mujeres con elementos de género. Además, 2.117 mujeres fueron víctimas de otras muertes violentas y en total fueron 3.249 las que ingresaron en los registros de muertes de mujeres provocadas por la violencia. Seguimos con las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Teleamazonas.com nos indica que hubo un voraz incendio que consumió un patio de venta de vehículos en el centro sur de Guayaquil. Un voraz incendio consumió una gran parte del patio de venta de vehículos en el centro sur de Guayaquil durante la madrugada de este lunes 8 de septiembre de 2025. El fuego se inició en el patio de venta de vehículos en horas de la madrugada. Moradores de la calle 6 de Marzo y Francisco de Marcos alertaron a las autoridades de la magnitud del siniestro. Una decena de vehículos fue alcanzada por las llamas, 8 quedaron calcinados y otros 2 fueron afectados en la parte frontal. También el techo del lugar resultó dañado por el fuego. El cuerpo de bomberos acudió a la emergencia con 6 unidades de combate, en un tanquero, 2 vehículos de rescate, un vehículo para la recarga de equipos de respiración autónoma y 2 ambulancias. Los bomberos confirmaron que no existieron personas heridas por el incendio. Una vez controladas las llamas, el personal de la Policía Nacional acordonó la zona. Moradores del lugar reportaron haber escuchado una explosión antes del incendio. Sin embargo, los uniformados recalcaron que hay que esperar las investigaciones para determinar si se trató de un atentado. La zona comercial en los alrededores incluye locales de gigantografías, carretas, incluso oxígenos. Sin embargo, ningún otro establecimiento resultó afectado. Las llamas fueron controladas antes de las 4 de la madrugada, mientras que las autoridades aún investigan las causas del incendio. Vamos a continuar con el desarrollo de la información, pero primero vamos a ver esta publicación de X en la que vemos las imágenes de lo sucedido tras el incendio en Francisco de Marcos y 6 de marzo en el centro sur de Guayaquil. Esas son las imágenes y acá tenemos otra publicación también en X. Vamos a ver, aquí tenemos un video. Ahí estamos viendo las imágenes. Y bueno, estaremos pendientes a ver qué dicen las autoridades sobre los detalles de este suceso. Seguimos y el comercio.com nos dice que hubo un asalto armado que terminó en persecución y con 2 delincuentes abatidos en Guayaquil. La Policía Nacional frustró un asalto armado. El operativo terminó en persecución y con uno de los delincuentes abatido. Según detalló la policía y testigos del hecho, 2 hombres en una motocicleta asaltaban a un ciudadano con un arma de fuego en el distrito Portete en Guayaquil. Cuando un patrullero observó la escena, de inmediato los uniformados intervinieron y les pidieron a los delincuentes que se detengan. Sin embargo, no hicieron caso y huyeron del lugar. Los policías emprendieron una persecución en medio. Los atacantes realizaron varios disparos. Ante la amenaza inminente y bajo el uso legítimo de la fuerza, los gendarmes se enfrentaron con los hombres armados. Como resultado, uno de los delincuentes fue abatido, mientras que el otro implicado fue neutralizado. Las autoridades comprobaron que ambos ciudadanos registraban antecedentes. El hombre fue abatido de 37 años por robo, asesinato y tenencia de armas, mientras que el ciudadano neutralizado con 32 años por homicidio, de tenencia de armas y también violación. Esos son los antecedentes que registraban. El operativo de seguridad de este sábado
6 de septiembre de 2025 dejó como indicios un arma de fuego, una motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos y un celular. Seguimos con la información. Aquí en su informativo nacional estamos revisando lo más reciente en cuanto a noticias y teleamazonas.com nos indica que hubo 4 detenidos por ataque armado en instalaciones de un puerto de Guayaquil. Un ataque armado en las instalaciones de un puerto marítimo de Guayaquil, ubicado en el sur de la ciudad, alertó a la Policía Nacional. Armados lanzaron amenazas en panfletos. En videos de las cámaras de seguridad se observaba como desconocidos que se movilizaban en una motocicleta irrumpieron en el lugar para lanzar mensajes de amenazas y hojas de papel y disparar con un arma larga. Varias personas que se encontraban en el lugar corrieron a buscar protección. Después de las investigaciones del caso, la madrugada del domingo 7 de septiembre, la policía localizó a los sospechosos del hecho. Los uniformados ubicaron uno de los vehículos que participó en el hecho y allanaron las viviendas de los implicados. En el operativo detuvieron a 4 hombres, entre ellos un adolescente, sospechosos del delito, y según la Policía Nacional, los involucrados pertenecían al grupo Mafia 18. Además, entre los indicios se encuentra un vehículo Kia Sportage, vainas percutidas, calibre 5.56, 5 teléfonos y múltiples panfletos. En las hojas se difundían mensajes para amedrentar a los trabajadores del puerto. Los atacantes advertían de graves consecuencias para los ciudadanos si no dejaban de laborar en el lugar. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Recuerden que estamos revisando lo más reciente de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Por otra parte, ya en el ámbito internacional, Javier Milei sufre una aplastante derrota en las elecciones clave de la provincia de Buenos Aires. Veamos este reporte. En Argentina, el presidente Javier Milei ha sufrido un revés electoral en las elecciones provinciales clave en Buenos Aires este domingo. La votación, considerada como una prueba de fuego para su gobierno, coincide con el resurgir del peronismo de izquierda, liderado por Axel Kicillof, que emerge como el principal opositor. Milei reconoció la derrota de su partido, el recién creado La Libertad Avanza, con solo el 34% de los votos. Estos comicios se consideran clave ante las elecciones legislativas del mes que viene. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. La primera en intervenir fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su residencia, donde cumple una condena de 6 años por corrupción e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Fernández argumentó que el escándalo de sobornos que envuelve a la hermana del presidente Milei sería letal para sus perspectivas electorales. Milei necesita ahora ampliar la minoría de su partido en el Congreso, dominado por la oposición. Seguimos con las noticias y por otra parte, Orbán advierte sobre la desintegración de la Unión Europea y el futuro de Hungría. Veamos este reporte. En Hungría, las 2 mayores fuerzas políticas húngaras lanzaron sus campañas en el mismo pueblo de Kocsa, a orillas del lago Balatón. El partido Tisza, Respeto y Libertad del aspirante opositor Péter Magyar prometió poner fin a una era de fracasos políticos y de corrupción del conservador partido gobernante Fidesz. 2026 nem csak egy választás lesz. 2026 egy utolsó óriási esély lesz, és a működő ország születésének éve is egyben. Miközben a Tisza egy nyitott rendezvénnyel szimbolikusan behatolt a kormánypártok ikonikus helyszínére, Orbán Viktor miniszterelnök és szövetségesei rendőrökkel hermetikusan elzárva nyitották meg a kampányukat.
Mientras Peter Magyar abordaba cuestiones de economía y política nacional, el discurso de Viktor Orbán se centraba en la geopolítica internacional, que según el mandatario está configurando la situación de Hungría. Orbán hizo hincapié en la capacidad de liderazgo de su gobierno. A mi hazánk egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége. Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Hungría celebra elecciones parlamentarias en abril de 2026. Las encuestas independientes dan una estrecha ventaja para el partido de oposición, TISZA. Seguimos con más información internacional y el mercurio.com.es nos dice que Trump advierte a Venezuela que sus aviones serán derribados. Los aviones venezolanos, que representan un peligro para las fuerzas en el Caribe, se exponen a ser derribados, declaró el presidente Donald Trump después de cazas mandados por Caracas sobrevolaran un buque estadounidense en la zona. En Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que por su parte llamó al diálogo y dijo que ninguna diferencia entre ambos justifica un conflicto armado. El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un movimiento altamente provocador, según el Pentágono. Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados, declaró Trump poco después de rebautizar mediante un decreto al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Si vuela en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas, añadió Trump, dirigiéndose a su ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth. Bien, seguimos con las noticias internacionales y Euronews.com nos indica que Trump anuncia una visita inminente de los líderes europeos para tratar la guerra en Ucrania. Veamos este reporte. El presidente Trump anuncia una inminente cumbre de líderes europeos en Estados Unidos para discutir diferentes alternativas para poner fin a la guerra en Ucrania. Well, we're going to see. I mean, we have some very interesting discussions. You know, Europe, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. Donald Trump añadió que hablará pronto con el presidente ruso Vladimir Putin y señaló que su administración está dispuesta a pasar a una segunda fase de sanciones contra Moscú. Sus comentarios se producen tras el ataque aéreo masivo ruso contra Ucrania, que incendió la sede del gobierno ucraniano y dejó al menos 4 muertos en todo el país. El presidente Volodymyr Zelensky, tras expresar sus condolencias por el ataque, pidió medidas contundentes contra Rusia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha indicado que su país estaría abierto a colaborar con los países europeos para imponer más sanciones a los países que compren petróleo ruso y pidió más presión económica sobre Moscú para colapsar la economía rusa. Y finalmente hay fotos de las imágenes más bellas del eclipse total de la luna de sangre. Vamos a ver este video. Un eclipse lunar total llamado luna de sangre por su tonalidad rojiza se desarrolló la noche del domingo y la madrugada del lunes, hora local. Fue el segundo eclipse lunar total del año y esta vez Asia tuvo los mejores asientos. Los habitantes de Dubái, Jerusalén y Bagdad disfrutaron de una vista privilegiada, ya que la sombra de la Tierra ocultó la luna llena de este fin de semana. La luna de sangre se produce cuando el planeta Tierra se alinea perfectamente entre la luna y el Sol. El espectáculo duró 1 hora y 22 minutos y el evento completo, que comenzó con la primera visión crepuscular de la luna, se prolongó durante más de 5 horas. Todo el eclipse fue visible en Asia desde Arabia Saudí hasta Filipinas, tan al norte como al Océano Ártico y hasta la Antártida, así como en partes de África Oriental y la mitad occidental de Australia. El resto de África y Australia, así como Europa, fueron testigos de parte del fenómeno, pero no de su totalidad.
2 semanas más tarde se producirá un eclipse parcial del Sol visible desde Nueva Zelanda, una parte de Australia y la Antártida. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a las 10:30 les traemos las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, y también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV. Gracias por darle like, comentar y compartir nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.